Bienvenido, buscador de la verdad. Seguimos con el libro El Dios Humeante, parte 5, titulado Entre los témpanos de hielo. En los próximos 45 días empleamos nuestro tiempo en esquivar los icebergs y buscar canales. De hecho, si no hubiéramos sido favorecidos con un viento del sur fuerte y un barco pequeño, dudo de que esta historia nunca hubiera sido entregada al mundo. Al fin llegó una mañana en que mi padre dijo: «Hijo mío, creo que nos acercamos a casa. Casi hemos atravesado el hielo. Mira, el mar abierto se extiende ante nosotros». Sin embargo, había algunos icebergs que habían flotado lejos hacia el norte, todavía en el mar abierto, delante de nosotros en cualquier lado, extendiéndose lejos durante muchos kilómetros. Directamente delante de nosotros, y por el compás que ahora se había corregido derecho al norte, había un mar abierto. «¿Qué historia más maravillosa tenemos que contar a la gente de Estocolmo?», continuó mi padre, mientras que una mirada de excusable júbilo iluminó su cara honesta, y pensaba en las pepitas de oro almacenadas en la bodega. Dirigí palabras de elogio a mi padre, no solo por su fortaleza de ánimo y resistencia, sino también para su atrevido valor como descubridor, y por haber hecho el viaje que ahora prometía un final exitoso. Estaba agradecido, también ya que él había recolectado la abundancia del oro que llevábamos a casa. Mientras nos felicitábamos por el considerable acopio de provisiones y de agua que todavía teníamos a mano, y de los peligros que nos habíamos escapado, fuimos sobresaltados por una tremenda explosión, causada por el desgarramiento de una montaña descomunal de hielo. Era un estruendo ensordecedor, como el disparo de 1000 cañones. Navegamos en ese momento a gran velocidad, y sucedió estancado cerca de un iceberg monstruoso, que a todos los aspectos era tan inamovible como una isla de Rockbund. Parecía, sin embargo, que el iceberg se había partido y se hacía pedazos, con lo cual el equilibrio del monstruo a lo largo del cual navegábamos fue destruido y comenzó a sumergirse al lado del nuestro. Mi padre anticipó rápidamente el peligro antes de que materializara sus posibilidades tremendas. El iceberg se prolongaba bajo las aguas, muchas decenas de metros, y como se subía del agua, sorprendió a nuestro balandro como una palanca en su fulcro, y lo lanzó en el aire como si hubiera sido una pelota de fútbol. Nuestro barco se separó del iceberg, el cual en ese momento había cambiado el lado más próximo a nosotros por su parte de arriba. Mi padre todavía estaba en el barco y se enredó en el aparejo, mientras que yo fui lanzando aproximadamente 7 metros afuera. Rápidamente me levanté y grité a mi padre, que contestó: «Todo está bien». Justo entonces me apercibo de que, horror, la sangre se congela en mis venas. El iceberg todavía está en movimiento, y su gran peso y fuerza al derribarse lo harían sumergirse temporalmente. Comprendí totalmente que un torbellino sería producido en medio de las diferentes clases de agua de cada lado del iceberg. Seríamos rápidamente arrastrados dentro de la presión en toda su furia, como los lobos de blancos colmillos impacientes por la presa humana. En este momento supremo de angustia mental, recuerdo echar un vistazo a nuestro barco, que yacía de lado, y preguntarme si habría la posibilidad de que enderezara y si mi padre podría escaparse. ¿Era esto el fin de nuestras luchas y aventuras? ¿Era esto la muerte? Todas estas preguntas aparecieron en mi mente en una fracción de segundo, y un momento más tarde fui arrastrado a una pugna entre la vida y la muerte.
El monolito voluminoso de hielo se hundió bajo la superficie y las aguas glaciares borbotaron alrededor mío con frenética cólera. Estaba en una tabla, con el agua chorreando por todos lados. Un momento después perdí el conocimiento. Cuando recuperé parcialmente mis sentidos y me desperté del desvanecimiento como un hombre casi ahogado, me vi mojado, agarrotado y casi congelado, tumbado sobre el iceberg. Pero no había rastro de mi padre o de nuestro pequeño balandro de pesca. El iceberg monstruoso se había recuperado y con su nuevo equilibrio había levantado su cabeza unos 15 metros sobre las ondas. La cima de esta isla de hielo era una meseta de aproximadamente unos 60 metros cuadrados de extensión. Amaba mucho a mi padre y estaba acongojado por el horror de su muerte. Protesté contra el destino por no haberme sido permitido dormir con él en las profundidades del océano. Finalmente me incorporé y eché un vistazo a mi alrededor. La bóveda púrpura del cielo encima, el limitado océano verde debajo y algún iceberg ocasional perceptible. Mi corazón se hundió en la desesperación. Escogí cautelosamente mi ruta a través del iceberg hacia el otro lado, esperando que nuestro balandro se hubiera enderezado. Me atreví a pensar que era posible que mi padre estuviese vivo. Era solamente un rayo de esperanza que se inflamó en mi corazón. Pero la anticipación calentó mi sangre en mis venas y la comenzó a apurar como algún estimulante raro a través de cada fibra de mi cuerpo. Me arrastré cerca del lado abrupto del iceberg y oteé con fijeza la llanura lejana, esperando, aún esperando. Entonces comencé a dar vueltas con el iceberg, explorando de mi pie mi ruta. Y así, de esa forma, continué vuelta tras vuelta. Una porción de mi cerebro llegaba a ser ciertamente maníaca, mientras que la otra parte, creo y lo hago en este día, era perfectamente racional. Era consciente de haber trazado el circuito una docena de veces, y mientras que una parte de mi inteligencia sabía con toda la razón que no había un vestigio de esperanza, con toda una extraña aberración fascinadora, me hechizó y me obligó a que todavía me sedujera con la expectativa. La otra parte de mi cerebro parecía decirme, mientras que no había posibilidades de que mi padre continuara vivo, con todo, si paraba de hacer el circuito de peregrinaje. Si me detenía brevemente por un solo momento, sería el reconocimiento de la derrota, y si yo hacía esto, me volvería loco. Así, hora tras hora, caminé dando vueltas, asustado de tener que parar y descansar, aún físicamente agotado para continuar mucho más tiempo. ¡Oh, qué horror! Naufragar en esta extensión amplia de agua sin aliento ni bebida y solamente un iceberg traicionero por morada. Mi corazón zozobró, y toda apariencia de esperanza se descoloraba en la negra desesperación. Entonces la mano del dador fue prorrogada, y la calma mortal de la soledad, que se volvió rápidamente insoportable, fue rota repentinamente por el disparo de una bengala. Miré hacia arriba con asombro, y asustado cuando vi a menos de media milla de distancia un barco ballenero acercándose hacia mí a toda vela. Mi actividad continuaba en el iceberg, había atraído evidentemente su atención. Se acercaron, botaron una barca y descendieron cautelosamente hasta el agua. Fui rescatado y pocamente después elevado a bordo del ballenero. Me encontró un barco ballenero escocés, de Arlington. Ellos habían despejado en Dundee en septiembre y habían salido inmediatamente para el Antártico en busca de ballenas. El capitán, Angus MacPherson, parecía amablemente dispuesto, pero en materia de disciplina, como pronto aprendí, poseía una voluntad de hierro.
Cuando intenté decirte que había venido del interior de la Tierra, el capitán y su segundo se miraron, sacudieron sus cabezas e insistieron en que me acostara en una litera bajo estricta vigilancia del médico de a bordo. Estaba muy débil para desear aliento y no había dormido desde hacía muchas horas. Sin embargo, después de unos pocos días de descanso, me levanté una mañana y me vestí sin pedir el permiso del médico o de cualquier otro. Y les dije que estaba tan sano como cualquier persona. El capitán envió por mí y de nuevo me preguntó de dónde había venido y de cómo llegué a estar solo en un iceberg tan remoto en el océano Antártico. Contesté que acababa de venir del interior de la Tierra y continué contándole cómo mi padre y yo habíamos entrado por Spitsbergen y habíamos salido por un país del Polo Sur por el cual me encadenaron. Oí luego al capitán diciéndole a su segundo que estaba más loco que una cabra y que debía permanecer en confinamiento hasta que estuviera bastante racional y para dar una explicación veraz sobre mí. Finalmente, después de muchas súplicas y muchas promesas, me quitaron las cadenas, y entonces allí decidí inventar una cierta historia que satisfaciera al capitán, y no referirme nunca más a mi viaje a la tierra del dios ahumado, por lo menos hasta que estuviera seguro entre amigos. Pasada una quincena, me permitieron tener una ocupación y tomar mi lugar como uno de los marineros. Un poco más adelante, el capitán me pidió una explicación. Le dije que mi experiencia había sido tan horrible que estaba asustado de mi memoria y le rogué que me permitiera dejar la pregunta sin contestar hasta otro momento del futuro. Creo que te estás recuperando considerablemente, dijo, pero no estás todavía suficientemente restablecido. Permitidme hacer cualquier trabajo que me pueda asignar, contesté. Y si no compensa suficientemente, le pagaré inmediatamente después de que alcancemos Estocolmo, hasta el último penique. Así quedó el asunto. Cuando finalmente alcanzamos Estocolmo, como han relatado ya, encontré que mi buena madre había ido a por su recompensa hacía más de un año. También, como dije antes, la traición de un pariente me arrojó a un manicomio, donde permanecí durante 28 años. Años aparentemente interminables, y aún más adelante, después de mi liberación, como volví a la vida del pescador, permaneciendo diligentemente durante 27 años, y después como vine a América y finalmente a Los Ángeles, California. Pero todo esto puede ser de poco interés para el lector. De hecho, en mi opinión, el clímax de mis viajes maravillosos y las aventuras extrañas fue alcanzado cuando el ballenero escocés me rescató de un iceberg en el océano Antártico. Y aquí termina la parte 5 del dios humeante. En el próximo vídeo os traeré la parte 6 titulada Conclusión.